Y me enlazo en este momento en la línea de Mega Noticias TVC con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Paco, como siempre. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Compromisos cumplidos, lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo vamos en ese entorno? ¿Cómo calificar esos compromisos? Bueno, hay 100 compromisos que López Obrador hizo el 1 de diciembre de 2018, que él dice que ya cumplió 97. Nosotros en Integralia Consultores hicimos un análisis y creo que y concluimos que hasta ahora ha cumplido 47, no 97, 47. Hay otros donde simplemente no se sabe. ¿Cómo puedes saber si se cumplió o no? Porque no hay información. Y hay otros que francamente son totalmente superfluos. Por ejemplo, hay un compromiso que dice que hay que tratar bien a los semejantes, al prójimo. Bueno, ¿y cómo sabemos que ese compromiso se cumplió o no se cumplió? Y hay muchos falsamente que no se han cumplido. Uh-huh. Entonces, en el informe del presidente hay dos problemas. Uno es una exageración de los logros y la otra es falta de información o tergiversación de los hechos, francamente. Entonces, ese es un primer problema. Uh-huh. Y dos, nosotros en Integral hicimos un reporte sobre los 2 años del gobierno de López Obrador y claramente hay cosas positivas y cosas negativas. Cuando tú los pones en la balanza, en mi opinión, uh-huh, sobresale lo negativo, pero hay una paradoja que sobresale lo negativo, pero es un presidente popular, es un presidente que despierta enorme expectativa y esperanza, uh-huh, y es un presidente que ha elevado la confianza en las instituciones. La gente diría, ¿cómo es posible eso? Bueno, lo que pasa es que el presidente tiene dos cualidades que lo distinguen. A, que despierta una genuina creencia de que es una persona honesta, que está pensando en el beneficio de los más vulnerables. Y dos, que está destinando mucho dinero para grupos vulnerables, sobre todo la tercera edad y becas para jóvenes. Y esos factores generan que un grueso de la población crea en él, esté satisfecho con su desempeño. Pero cuando uno ve el agregado y analiza que la inseguridad sigue siendo muy alta y no ha reducido. Dos, que a pesar de que él habla de que la corrupción ya se terminó, uh-huh, no hay indicios de que eso sea cierto. 3, la caída de la economía vamos a tardar mucho tiempo en recuperarla. 4, este gobierno ha destruido la confianza empresarial y de los inversionistas. Y cuando tú ves todo eso en conjunto, te das cuenta que este gobierno en general no ha cumplido sus promesas. Y por otro lado ves que la gente está satisfecha. Es paradójico, pero así está ocurriendo. A ver, dime una cosa. Ayer cuando iniciaba su mensaje, el presidente textualmente dijo, hemos cumplido transformar a México. Y esto me lleva a la pregunta con la que titulas justamente el informe de Integralia. ¿Ha ocurrido una verdadera transformación? No, Paco, porque para mí la verdadera transformación sería desterrar la corrupción, erradicar la desigualdad, combatir la impunidad. Ciertamente con López Obrador hay un genuino interés en combatir la desigualdad, pero yo no creo que las medidas como lo está haciendo vayan a atacar la causa estructural de la desigualdad. Dar dinero en efectivo a grupos vulnerables ayuda y los compensa hoy, pero no ataca el problema de fondo. El problema de fondo se combate con mejor educación, mejor salud, y eso no está ocurriendo en México. 2, no vemos en Integralia que se esté combatiendo de forma integral el problema de la corrupción. Uh-huh. Quizá Lozoya está siendo investigado, quizá Peña Nieto acabe en la cárcel. Pero la corrupción es aquella que corre desde el Palacio Nacional hasta el municipio más pequeño del país, que corre entre la relación entre gobiernos y empresas, que corre a nivel de gobiernos estatales, y no hay ninguna señal de que la corrupción se esté atacando de forma sistémica. Sí pensamos que López Obrador persona es una persona frugal, podemos conceder que es honesto, podemos conceder que no busca su enriquecimiento personal. Pero eso es una cosa. La otra es si la corrupción sistémica se está atacando y no lo vemos así. Y tercero está el tema de la inseguridad. Los números son muy altos.
siguen siendo muy altos y no hay ningún cambio de tendencia, de tal forma que como resultado de eso nuestra perspectiva es que efectivamente quedan a deber. Al inicio de esta charla, Luis Carlos, mencionaste que había cosas buenas y cosas malas y que evidentemente las cosas malas son las que sobresalen, pero te preguntaría, dentro de las cosas sanas, finanzas públicas sanas, no endeudamos al país, salario mínimo con un 30%, que además fue un incremento importante, sustancial para el salario mínimo, y un ahorro de 1.300.000.000.000 de pesos. Este último dato es un dato que dio hoy el presidente que no sé de dónde saca, dice que se ahorró 1.3 billones de pesos. Eso me parece un dato que otra vez lo dice él, pero no hay ninguna comprobación. Nosotros en este reporte sí decimos que la austeridad del presidente y los recortes que ha hecho han tenido un ahorro de aproximadamente 130.000 millones. Él habla de 1.3 billones, o sea, 10 veces más. Yo no sé de dónde sale ese número, no hay forma de comprobarlo. Yo creo que es un exceso y una exageración. Sí ha habido un ahorro, ahora es un ahorro que puede ser positivo en un sentido, se ha reducido el dispendio y eso es positivo, pero también ha habido recortes a los salarios de funcionarios de mucha experiencia, también se han desaparecido subsecretarías, se han recortado fondos para áreas que, por ejemplo, combatían los desastres naturales, se han reducido fondos para programas esenciales y el gobierno lo llama combate a la ostentación. Quitarle una beca a un profesor investigador en materia de salud no me parece que sea algo benéfico y el gobierno mete todo esto dentro del rubro de la austeridad. Pero bueno, digamos que se ha reducido el dispendio, ha sido un presidente ordenado en el manejo de las finanzas públicas, sí, ha sido un presidente que ha colocado el apoyo a los vulnerables como centro de su gobierno, concedamos que eso está bien, el endeudamiento ha sido moderado, por eso la economía está estable. Esa es una buena noticia, por supuesto. Sí. Y también pensamos que el hecho de que haya mejorado la confianza en las instituciones, mira Paco, nunca había ocurrido en 20 años, pero la confianza del gobierno federal subió de 25 a 51% entre el 17 y el 19, impresionante. El Congreso, que es la institución menos querida del país, subió 7 u 8 puntos su confianza. Entonces, eso es un efecto de beneficio que López Obrador ha traído a la política, la idea para muchos de que la política puede solucionar problemas, y eso sin duda es algo positivo. Así es. Ahora, todo esto pues ya es pasado, fueron los 2 primeros años, un tercio de la administración, viene hacia adelante una situación de riesgo, y yo te quisiera preguntar, por ejemplo, economía. Tenemos un problema económico severo, la pandemia que no acaba, evidentemente, y el sistema de salud que no crece, que no llegó a lo que había dicho el presidente 1 de diciembre, pobreza, inseguridad. ¿Qué riesgos ves? Primero, el riesgo fiscal, Paco, porque el presidente no ha querido hacer una reforma fiscal. El presidente ha fondeado todo su proyecto político y social a través de usar fondos que le dejaron sus antecesores. Él critica mucho a los neoliberales, pero gracias a los neoliberales es que él ha tenido como 300.000 millones de pesos de fondos que él ha usado para poder compensar la falta de ingreso. Y eso le ha permitido sortear los primeros 2 años, pero esos fondos ya se están acabando. Y 2, la caída de la economía el próximo año se va a prolongar. Va a haber una recuperación, pero va a ser una recuperación lenta, con poca confianza empresarial. Entonces, el gobierno va a encontrar dificultad en fondear sus programas sociales y sus obras de infraestructura, y eso plantea que para la segunda mitad del sexenio no haya recursos. Y entonces o el gobierno hace una reforma fiscal y cobra más impuestos o se endeuda. Ambas son medidas que pueden ser muy riesgosas. Ese es el primero. El segundo es que la inseguridad no baje. Y eso es un problema que le va a empezar a costar al presidente, porque la gente te puede dar el beneficio de la duda, pero después de 3, 4 años la gente se puede empezar a desesperar. El tercer riesgo que nosotros vemos es que si bien es cierto, ha aumentado el apoyo a los grupos vulnerables con transferencias en efectivo,
Para darte una idea, el programa de adultos mayores era de 40,000 millones de pesos al año en 2018. Hoy es de 133,000 millones, o sea, se ha triplicado. Entonces eso claramente requiere más y más dinero. Pero el tema es que el desempleo es muy fuerte también. 1 millón de personas perdieron el empleo formal este año. Ya se recuperó la mitad. Pero la otra mitad, ¿qué va a pasar? Ese es otro riesgo. Y finalmente, el mayor riesgo político que yo veo es que si el presidente se frustra porque muchas de sus cosas no caminan, no se cumplen, su personalidad lo va a llevar a radicalizarse, a polarizar, a enojarse, a culpar a otros. ¿Más? Y eso puede llevar, sí, mucho más. Y eso puede llevar a un clima muy agresivo para la segunda mitad del sexenio. Por eso el resultado del Congreso el próximo año es muy importante. No es lo mismo un presidente enojado y frustrado con mucho poder en el Congreso que acotado por el Congreso. Esa es, creo yo, la importancia de la elección de Cámara de Diputados el próximo año. Ver si queremos un gobierno con contrapesos o un gobierno sin contrapesos como es el que tenemos actualmente. Déjame por último preguntarte, en el marco de estos 2 años, ¿cómo leer la salida de Alfonso Romo como jefe de la oficina de la presidencia? Pues yo creo que por mucho tiempo, hay dos lecturas, una positiva y una negativa. La positiva es que ayudó al presidente a tener un diálogo y un canal de comunicación con el sector empresarial, que ayudó a gestionar algunas cosas para la inversión privada, que trató de mediar con el sector empresarial que está, como he dicho, muy preocupado y muy temeroso por este gobierno que no genera certeza. La negativa es que se cansó de estar queriendo ayudar a tomar buenas decisiones, se cansó de que no le hicieran caso, se cansó del estilo presidencial, que es un estilo muy centralista, muy personalista, y finalmente dijo, pues ya, llegó mi momento. ¿Cuál de las dos será? Pues seguramente es una combinación de ambas, pero yo me imagino a alguien que ha sido un empresario exitoso, que no concuerda con las decisiones en materia de política pública que se toman, que llega un momento en donde seguramente se cansó y se va a sus negocios. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido este comentario aquí en Mega Noticias TVC. Con todo gusto, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches.